Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí para enseñaros en 3 vídeos cómo es el recorrido del trail de Vallada. Y aprovechando que este tipo de vídeos ya los hemos hecho varias veces, os voy a explicar cómo importar vuestros recorridos al Google Earth para poderlo analizar. Pero en este primer vídeo vamos a ir de lleno a la primera de las 3 pruebas, que sería el Sprint Trail, la carrera más corta. Aún así, no os dejéis engañar porque es una prueba, por lo general, súper técnica en las 3 modalidades. Y esta primera, el Sprint Trail, son 11 kilómetros con 800 positivos, de los cuales un 90% prácticamente o por ahí sería todo o senda o pista forestal. Solo hay de asfalto el principio y el final. Todo lo demás son sendas de subida, bajadas y sobre todo terreno bastante técnico. Si alguno es de la zona y ha hecho el recorrido de la subida vertical o la cronoescalada de Vallada, más aparte el Sprint Trail, que fue la prueba combinada, el recorrido es muy parecido. Pero en este primer vídeo nos vamos a meter ya en el Google Earth y aquí lo tenemos. Como veis, tenemos marcadas las 3 carreras. El amarillo sería el Sprint Trail, el verde sería la media maratón de 25 kilómetros y la maratón en rojo. Pero en este primer vídeo nos vamos a centrar exclusivamente en la media maratón, en el sprint, que sería la prueba que estamos viendo aquí. Ajustamos un poco la vista y vemos que salimos desde Vallada. Aquí tenemos ya puestos el perfil y para el que no se acordaba, siempre clic derecho, mostrar perfil de elevación y nos sale el perfil. Y aquí ya podemos, mediante el ratón, ir marcando o seleccionando trocitos y nos pone aquí la distancia, aquí el incremento de elevación o la pérdida y luego aquí aparte la pendiente máxima y la pendiente media de ese segmento. Como vemos, es una carrera que prácticamente simplemente tiene una subida muy fuerte y luego una segunda parte cuando pasamos por la ermita, que es un pelín más suave, pero que ahora lo vamos a ver que es prácticamente todo senda, con un trocito de pista, y al final, como son sendas bastante técnicas, eso es una prueba que se endurece bastante. También esta prueba comparte recorrido con la marcha, y al final es una prueba para la gente que se quiera iniciar en Sprint Trail, o quiera dar un poquito el salto a las medias maratones y no sabe si tiene el punto, es un buen test para hacer la prueba. Y entonces también, si queréis terminar el año con una carrera 100% montaña, pues esta es una buena opción. Seguimos analizando el recorrido y lo que podemos ver es que esta zona de aquí, el kilómetro de avituallamiento 6, sería donde está la ermita, y lo primero que vemos es que hasta la ermita, que es esta zona de aquí, tenemos 1 kilómetro, que es la única parte que tiene de asfalto la carrera, porque una vez que llegamos aquí a esta zona de aquí del avituallamiento, el avituallamiento supongo que estará un poquito más en esta zona, ya vemos que nos desviamos a la izquierda para afrontar la primera subida. La primera subida ya lo estáis viendo, son 2,5 kilómetros, 440 positivos y una pendiente media del 16%. Pero no hay que fiarse, porque si os fijáis, en un principio es una subida que va todo bastante suave hasta que llegamos a este punto de aquí, que es, ahora lo veremos aquí marcado, la zona esta, es decir, la carrera en este tramo y en este tramo subimos súper en vertical. Lo primero que tiene esta primera subida es que al principio es una senda muy estrecha de un corredor. Al principio también bastante corrible hasta que llegamos a esos 2 puntos que he marcado. Esos 2 puntos son subidas bastante verticales y que la verdad ahí cuesta, o sea, correr es muy difícil. A lo mejor alguno del Sprint Trail lo puede hacer, pero que son prácticamente todas de andar. Es decir, es una carrera muy técnica, muy dura para ser así un Sprint Trail. Normalmente un Sprint Trail suele tener 500, 400 positivos y este tiene 800. Una vez que ya estamos en la cima, vamos a hacer ahora la bajada. La bajada, si habéis hecho la cronoescalada, es la misma subida pero al revés.
Se puede correr, pero también es bastante técnica, es decir, tiene una pendiente media del 20%, hasta que llegamos al primer avituallamiento en la ermita, que sería el kilómetro 6. Pasaríamos la ermita, nos meteríamos por el barranco y afrontaríamos la segunda parte de la prueba. Aquí hay que tener en cuenta que la bajada es muy técnica, es algo peligrosa y hay que ir con cuidado, sobre todo en la parte final. Aún así se puede correr bastante, pero claro, con una pendiente media del 20% en negativo, hay un resbalón o una caída y podemos hacernos mucho daño. Mi consejo, bajar siempre al trote, pero con seguridad. Una vez que lleguemos a la ermita, tendremos la misma zona, es decir, al principio esta zonita de aquí es de barranco, aquí tenemos un repechito que seguramente nos tocará andar, bajaremos un poquito y afrontaremos la segunda subida, que la segunda subida es todo esto, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta que lleguemos al único tramo de pista de la prueba, es decir, esta subida pues es 1,5 km, pendiente media del 17, que parece en un principio que es una pendiente suave comparado con la primera, pero es una pendiente bastante exigente. Aquí correremos un trocito por pista, toda esta zona de aquí, donde pasaremos por el avituallamiento del kilómetro 9. Y una vez que nos metamos en la senda, haremos este repechito y ya os podéis ver que la bajada es bastante vertical. Vamos a ponerlo así. Y toda esta bajadita ya hasta el pueblo, hasta meta. Los últimos kilómetros hasta esta zona de aquí son de asfalto, o sea, senda, y los últimos kilómetros, los últimos 500 metros, que son 400, de asfalto. Es decir, la bajada esta es súper técnica, es decir, para que os hagáis una idea, tiene también una pendiente negativa del 20%, al final son 400 metros de asfalto, también en una bajada muy empinada, pero en sí la carrera no engaña, es decir, de Google Earth, que lo estoy viendo ahora, me marca 11 kilómetros exactos y una pendiente o un desnivel de 876 positivos y 876 negativos. Normalmente el Google Earth no se va mucho, pueden ser a lo mejor 100 positivos arriba, 100 positivos abajo, algún kilómetro más, es decir, puede que nos encontremos al final de la prueba con el Garmin marcando 11.600, 11.500, que eso tampoco influye mucho, pero hay que tenerlo en cuenta. Y ya sabéis que el desnivel va a salir. Destacable de esta carrera, pues mi consejo para afrontarla sería las subidas, intentar sobre todo en la primera parte de carrera, o sea, los primeros 6, intentar subir andando aunque podamos correr, de manera que nos estemos reservando para la segunda parte de la prueba. La segunda parte de la prueba ya hay intentar correrlo prácticamente todo, es decir, las subidas son 2 kilómetros, un trocito de pista y 400-500 metros de subida. Ahí ya lo podéis correr todo, porque los últimos 5 kilómetros son prácticamente todo de bajada hasta meta. Exactamente, bueno, los últimos 2 kilómetros son casi todo de bajada, porque si lo contamos desde el primer pico, sí que es cierto que es un poco más largo, pero al final tenemos un repechito, pero prácticamente es eso. Reservaros en la primera parte de carrera para poder apretar en la segunda. Y si queréis algún consejo sobre el tema de hidratación o alimentación, yo me tomaría un gel de cafeína o 2 pastillas de cafeína, dependiendo de cada uno, una media hora antes de la prueba para salir justamente más activado, y luego a los 30 minutos el segundo gel de cafeína, y dependiendo ya cómo nos encontremos de fuerzas, en la parte de la mitad, es decir, en el kilómetro 6, el último gel de cafeína. Dependiendo de la cantidad de los geles, pues con 3 geles de cafeína estaríamos rondando los 200-250, que para el 90% de los corredores sería lo recomendado. Además podéis llevar alguna barrita, algún gel. Los avituallamientos son bastante completos, porque si no queréis llevar nada, simplemente llevarlo. Pero no os confiéis con la distancia de 11 kilómetros, porque 11 kilómetros con 800 positivos y lo técnico que es, para el 70% de los corredores va a ser una prueba de una duración de unos 90 minutos a 2 horas. Es decir, es una prueba que a pesar de la distancia corta va a ser súper exigente y bastante más larga que si estuviéramos corriendo en una prueba de sprint trail normal.
Y poquito más, estar atentos porque en el segundo vídeo de la media maratón vamos a explicar también cómo cargar los recorridos para que os hagáis una idea de lo que hay que hacer o cómo podéis analizar las pruebas. Así que dejo el vídeo de aquí y como siempre un saludo y hasta el próximo vídeo.